Cuando gusten, comenzamos entonces quinta semana donde nos estamos preparando ya de una manera muy especial para contemplar y reflexionar sobre la ascensión del Señor la próxima semana, ¿no? Ya estamos cerquita de que estamos muy, muy, muy casi tocando la fiesta de las 7 semanas, Shavuot, Sheva 7, Shavuot los 7 o las 7 semanas que vendría a ser Pentecostés, que es la fiesta que viene después justamente de la fiesta pascual, tanto para cristianos como para judíos. Este año vendrá primero para nosotros, porque al ser el año bisiesto judío estamos separados por un mes. Hay un mes de diferencia entre una celebración. Si no, siempre pasa que celebramos juntos las dos grandes fiestas que para los hebreos siguen siendo aún hasta el día de hoy, por más que el templo ya no está, fiesta de peregrinación a Jerusalén, ¿no? Por lo general, esta invitación sigue como si el templo estuviera ahí paradito en el medio de la ciudad. Pero bueno, preparando nuestro corazón para seguir experimentando, viviendo, relacionándonos con un Dios que está vivo y que nos quiere más vivos que nunca y quiere que nuestras comunidades sean vivas, audaces, abiertas, realmente testimonio de lo que es este Dios para cada uno de nosotros. Es así que con este espíritu y con esta necesidad y deseo nos ponemos en presencia del Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ay, ¿Vieron cuando uno prepara todo y después sale mal? Pero bueno, se me fue el Evangelio del día. Acá está. Perdón, es el mismo Evangelio del domingo. De nuevo el Señor nos vuelve a recordar la importancia de ser sarmientos que estén junto a Él siempre y en todo momento, porque si el sarmiento se corta solo, diríamos hoy día. Si nos cortamos solos, nos secamos. Si nos cortamos solos, rápidamente comenzamos a envejecer, a arrugarnos, a perder realmente eso que hace que en nuestra vida se note que hay una vida mucho más que aquella que sirve para que respiremos, una vida plena, una vida iluminada, una vida de gracia, ¿no? Como vamos a ver hoy en San Pablo. Así que pidámosle al Señor que nosotros, ante el pedido de Jesús, de que ustedes son los sarmientos y yo soy el olivo, ¿no? Que realmente este pedido de permanezcan, que el permanecer en Él sea nuestra misión, nuestro deseo, nuestra búsqueda constante y de cada día, mucho más en este tiempo tan especial de la Pascua que nos regala para que podamos experimentar lo que es estar unidos a un tronco que está vivo, a un tronco que está vivo, y por eso nuestro fruto puede ser delicioso. Si no, sería un fruto completamente malogrado, ¿no? Que para lo único que serviría es para, cuando se seca, alimentar el fuego y punto, no, no para alimentar los corazones hambrientos de Dios, ¿no? Así que bueno, pidámosle esto y nos unimos al salmo de hoy, que bueno, acuérdense que estamos en fiestas de peregrinación y nos dice con toda alegría y con las ganas que tenemos todos los que estamos acá, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén, que fuiste construida como ciudad bien compacta y armoniosa. Allí suben las tribus del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Que realmente entendamos que ir a la casa del Señor puede ser todos los días, no necesariamente nos tenemos que trasladar a un lugar determinado, ¿no? Porque sabemos que el Señor, primero y principal, mora en nuestro corazón. Como dice San Pablo, somos templo del Espíritu Santo, somos barro alentado y que poseemos un tesoro dentro nuestro, ¿no? Número uno, contactarnos permanentemente y acostumbrarnos a tener esa experiencia del Dios que nos inhabita, ¿no? Que está en nosotros. Después, entre nosotros, cuando dos o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo con ustedes, ¿no? O sea, en este Zoom, a través de la tecnología, estoy segura que el Señor también está entre nosotros porque nos unimos para unir nuestro corazón, para unir nuestra oración, para unir nuestro oído a esa palabra que da vida y que da vida en abundancia, ¿no? Entonces Él está también acá entre nosotros. Y también lo encontramos en aquellos que sufren, en aquellos que padecen tanto a nivel espiritual como material, ¿no? O sea, que tienen estas dolencias y que como dice Mateo en el capítulo 25, lo que hagamos por el más pequeño de ellos, lo estamos haciendo por el mismo Jesús. O sea que también nos encontramos con Él ahí cuando asistimos, cuando estamos abiertos a la necesidad, especialmente de los que nos rodean, ¿no? Y por último, el Señor está presente en los sacramentos. La iglesia es un sacramento de Él, es un signo visible de su presencia en este mundo. Es un signo visible que está a la mano, ¿no? Está a la mano, la Eucaristía, en ese lugar que nos invita todo el tiempo a ir a contemplarlo, en el Santísimo. Así que fíjense en cuántos lugares nosotros podemos ir cantando este salmo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. No necesariamente tenemos que tomarnos un avión para poder estar en su presencia, sino que es algo tan cercano a nosotros, como dice desde el Deuteronomio hasta los últimos escritos del Nuevo Testamento, está más cerca de nosotros que nosotros mismos, como diría San Agustín. Así que experimentemos esa dicha, experimentemos ese consuelo, experimentemos esa compañía que rompe con la soledad existencial y pidámosle que nosotros también seamos instrumento para otros que todavía no lo descubrieron, que no están abiertos a este misterio, que no están abiertos a este amor. Te lo pedimos a vos, Señor, que vivís, reinás y estás con nosotros, porque lo prometiste hasta el final de los tiempos. Amén. San José Obrero, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les estaba contando cuando empezamos y estaba totalmente fuera de... todavía no habían entrado todos los que están aquí y no había quedado grabado que lo que vamos a hacer en el día de hoy, y calculo yo que el miércoles próximo continuaremos, porque es un tema bastante largo, nosotros cuando entramos en la carta a los Gálatas, tanto Gálatas como Romanos, Pablo comienza a hacer una exposición, si se me permite esa palabra, de lo que es para él la experiencia de la gracia de Dios. Es el teólogo más grande sobre la gracia de Dios, pero su teología está apoyada, no tanto, no es una teología sistemática, sino una teología basada en la propia experiencia de vida. Por eso Pablo tiene la característica que cuando habla en las cartas, y ya lo pudimos ver la semana pasada en Gálatas un poquito, cuando habla del tema de la gracia, lo habla en primera persona, lo habla desde él. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios, ¿no? O sea, va a hacer, eh, va a desarrollar, ¿no? Y a exponer lo que es la gracia de acuerdo a lo que la gracia es para él mismo. Entonces,
Eso es fantástico porque no nos sumerge en un mundo teórico, en un concepto teórico, sino que nos hace reflexionar que si para Pablo la gracia es esto, para mí, ¿de qué se trata? ¿Yo qué experiencia de gracia de Dios tengo, no? Entonces, ahí es donde realmente es interesante cómo obliga a nuestro corazón también a ir en búsqueda de esa experiencia o a prestar atención, porque es una experiencia que la tenemos desde que fuimos creados. El Señor nos agració, ¿no? Nos dio su gracia gratis, como se la da a todo el mundo. El tema es descubrirla, el tema es darnos cuenta, es estar despiertos y atentos. Así que un poquito hoy lo que vamos a hacer es lo que veníamos haciendo hace mucho tiempo atrás, que es trabajar sobre el tema. Frenamos un poco, más o menos, porque vamos a seguir trabajando con las cartas, con la carta a los Gálatas, también un poquito carta a los Romanos, pero vamos a centrar nuestra atención en la gracia de Dios a través de los escritos de San Pablo y de sus discípulos, porque algunas cartas que ya sabemos que Pablo no escribió de puño y letra, también abordan el tema de la gracia. Así que vamos a pasar un poco sobre este tema de manera transversal por los distintos escritos. Suspendemos un poco la lectura continuada de lo que es una carta per se. Bien, les comparto entonces simplemente, déjenme ver, vamos a empezar por aquí. Ahí está. En donde esto lo habíamos visto muy al principito, cuando recién empezamos estos encuentros. Déjenme un minutito que lo ponemos en grande, así todo el mundo lo puede ver muy bien. Ahí está, ¿lo ven bien? Bien grandecito. Bien, fíjense la importancia que tiene este tema de la gracia. Volvemos a recordar algo que ya habíamos visto, ya que en el Nuevo Testamento aparece el concepto de charis. Charis, como está escrito ahí, es en griego la palabra que daría en la traducción la palabra gracia. Charis y gracia es exactamente lo mismo. En el Nuevo Testamento aparece más de 100 veces, pero fíjense, de 155 exactamente que aparece este concepto en todo lo que es el libro de la Nueva Alianza o Nuevo Testamento, 100 se relacionan a los escritos de San Pablo. O sea, 100 veces vemos en los escritos de Pablo aparecido el concepto de la palabra gracia, ¿no? Por eso es que a Pablo se lo ha llamado, entre otras cosas, entre muchos nombres que ha adquirido su persona, el apóstol, el teólogo de la gracia. Es un gran teólogo, como les decía hace un ratito, no sistemático, no va a ser un desarrollo sistemático, organizado de lo que es la gracia de Dios, sino como veíamos ya la semana pasada en Gálatas, va a exponer su evangelio, su buena noticia sobre la gracia de Dios que brota de su experiencia. Entonces, es fabuloso porque esto es lo que nos hace que nosotros nos conectemos con la experiencia de un hombre que está contando lo que es para él la gracia y los efectos de la gracia en su vida, que lo podamos conectar para la nuestra. ¿Y a mí qué me pasa? ¿Por qué yo no descubrí esto? ¿En qué canal estaba? Me lo estoy perdiendo, ¿no? O sea, el tema de la gracia es esencial en nuestra vida de fe, en nuestra vida de fe, especialmente en nuestra vida, como vamos a ver en Pablo, que nos invita a vivir la vida en Cristo, ¿no? Bueno, ¿cómo se vive la vida en Cristo si no se hace a través de
la gracia de Dios. Esperen que estoy haciendo un lío, estoy moviendo, ahí está, listo. Entonces, seguimos así. Simplemente, no vamos a leerlo todo. Simplemente el concepto primero que aparece en rojo. ¿Qué es el Evangelio de Pablo? El Evangelio para Pablo es el Evangelio de Jesucristo mismo. Es el Evangelio de Jesucristo mismo, es la buena noticia para Pablo. O sea, que no, él no relaciona el tema Evangelio a un escrito sobre los hechos, sobre los datos, sobre, digamos, los orígenes, la forma que tenía para hablar. No, no, no. Jesucristo mismo es el Evangelio, ¿no? Y va a hablar, como dice Fitzmayer, que es el gran estudioso y escritor sobre Pablo, va a hablar de su Evangelio, mi Evangelio, va a decir Pablo, mi buena noticia, la buena noticia vivida por él, no que fuera de él la buena noticia, porque es Cristo la buena noticia, pero vivida desde él. ¿Por qué? Porque era plenamente consciente de la gracia que le había otorgado el Señor al haberlo elegido apóstol y haberle encargado la misión que le encargó de ser su servidor y aquel que llevara el Evangelio hasta los confines de la tierra, ¿no? Así que bueno, pero vamos a recordar un poquito esto, que esto es lo que leíamos la semana pasada en la carta a los Gálatas. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Era lo que habíamos leído la vez pasada, ¿no? Y fíjense qué interesante, acá está parte de las cartas, están metidas dentro de lo que es lo que es el texto que yo les comparto acá, ¿no? Primero, Pablo se reconoce obra de la gracia de Dios. Pablo se reconoce obra de la gracia de Dios y nos invita a que nos preguntemos, ¿yo cómo me estoy reconociendo? Porque es fundamental entender que lo que somos, lo somos porque Dios nos lo dio, nos lo entregó, nos dio absolutamente todo lo que conforma nuestra persona, ¿no? Los elementos, las herramientas, todo aquello que forma lo que Patricia es y todo lo que puede ser, porque la gracia que hace, sacar afuera todo aquello que todavía no está, ¿no? No está evidente, no está actuándose, no está viviéndose, ¿no? Entonces, fíjense lo que Pablo nos dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia no ha sido estéril en mí, sino, esto lo dice en Gálatas, lo leíamos la semana pasada, sino que he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo va a ir diciéndonos y aclarándonos y recordándonos que el trabajo está en reconocerla, porque después la obra la lleva la misma gracia. ¿Es claro esto? El trabajo es darme cuenta. Fíjense, todo lo que nos encontramos en la vida y en el apostolado de Pablo es reconocido por él como regalo y obra de Dios. Todo. ¿Cuál es la diferencia que le pone Pablo? Es que lo cuenta. Al experimentarlo, le pone voz y nos lo dice. Y eso va a ser tan importante porque la gracia es lo que hace que seamos, por la gracia también somos perdonados, ¿no? Por la gracia también actuamos. Entonces es muy importante ir descubriendo los efectos de la gracia de Dios en nuestra vida, ¿no? Es gracia lo que se regala, muy importante, lo que se da sin merecerlo y sin que se pida nada a cambio. Eso es fundamental. Por eso lo que dice no es el autor
de su trabajo, sino la gracia de Dios que está con él. La gracia de Dios que está con él. Todo es don recibido de otro, ¿no? Es una belleza esto. Nosotros somos los receptores constantes y permanentes de un don permanente que proviene de Dios. El tema es que lo tenemos que registrar de esa manera. Nos tenemos que despertar y darnos cuenta. Eso nos va a hacer vivir mucho más felices, ¿no? Fíjense qué belleza. Segunda gran declaración, que lo vimos en Filipenses, lo vimos en Corintios, perdón, y también lo vimos en Gálatas la semana pasada. Fue precisamente de camino a Damasco cuando Saulo fue alcanzado por Cristo, ¿no? En las cartas, Pablo se va a centrar en lo esencial, va a decir que esto que lo alcanzó fue una verdadera iluminación, una revelación y una vocación. Pablo recibe todo esto en el camino de Damasco. El Señor lo alcanza con su luz, es tan fuerte la luz que queda cegado, ¿no? En esa luz, en ese momento de ceguera, sin embargo, se revela a Dios como quién es, como el que lo está llamando, el que lo está cuestionando, ¿por qué me persigues, no? ¿Por qué te alzas sobre mí? También decíamos en aquel momento, lo recordarán, que Pablo tiene una misma experiencia al tiempo que recibe la revelación de Dios, se da cuenta que perseguir a Dios, perseguir a Cristo es perseguir a su iglesia. O sea, tiene la revelación de los dos grandes temas que va a desarrollar a lo largo de sus escritos, ¿no? Y este alcance, esta iluminación, esta revelación no se le da como un tesoro que tiene que guardar y enterrar bajo tierra, no, se le da de manera vocacional para que esto lo transmita a otro, se le llama para encargarle una misión, ¿no? Y de esta manera, Pablo es consciente de que él es llamado no por ninguna virtud personal, no porque haya sido el mejor alumno de Gamaliel, no porque haya sido el más obediente de los fariseos, no porque haya sido el más buen hijo, ni el mejor amigo, ni el más bonito, porque a lo mejor era elegante, valiente, no. La llamada no es por lo que él tiene, por lo que él es, sino por la gracia de Dios. Dios que toma la iniciativa y lo llama por su gracia, por su amor, ¿no? Me eligió, me llamó, tuvo su complacencia. Fíjense, Pablo en Gálatas, leíamos la semana pasada, nunca habla de conversión, sino habla de elección y llamado con una misión, pero acá sí, la conversión, yo entiendo en Pablo, está dada en que se da cuenta que es por pura complacencia de Dios, presta oídos y obedece. Ahí está realmente el punto central de la vida de aquel que es alcanzado por la gracia. Se da cuenta, le abre su corazón, su oído, la escucha, la recibe, ¿no? Porque una vez escuchaba a alguien hace muchos años en una charla que decía, el Señor derrama su gracia como lluvia copiosa, pero ya no nos queda un lugar en el cuerpo que no nos tapemos. Salimos con paraguas, perramos, botas, no sea cosa que alguna gotita nos toque, ¿no? En cambio acá Pablo se deja empapar, se deja empapar. Y esa es la experiencia que tiene, ¿no? Es un empapado sale a transmitir con alegría y con mucha responsabilidad y compromiso
la riqueza que antes él como fariseo lo vivía como algo propio de su pueblo. Y ahora entiende que es una riqueza tan grande que es absolutamente universal. Déjenme decirles algo. En la voz de los profetas, a lo largo del Antiguo Testamento, aparece constantemente esta riqueza para compartirla con el mundo entero, en especial en Isaías, ¿no? Israel es el misionero, el que por vocación, por elección también de Dios, tiene la misión de llevar la presencia de Dios hasta los confines de la tierra. Eso es lo que dice en resumidas cuentas el profeta Isaías en su texto, ¿no? Bien, vamos a... esto no, acá está, miren. Otro punto central que se los mencioné un poquito, que la gracia es el don de Dios de donde nacen todos los demás. La gracia es el don de Dios de donde nacen todos los demás. Por la gracia tenemos el perdón de los pecados. Por ejemplo, la redención y el perdón de los pecados, la palabra que va a resonar a partir de ahora muchísimo, la justificación, que es gracia de Dios, precisamente por ser regalo suyo, ¿no? Como dice el padre Busto Sáiz. Pablo en esto encuentra que es el núcleo, el centro de su evangelio, de la transmisión de la buena noticia. ¿Por qué? Porque como judío, él fue formado que la justificación de Dios la alcanzaba por su obra, por cómo él cumplía, por cómo él llevaba adelante y vivía la vida de la ley. Abrazaba la ley y la llevaba, digamos, concretamente a través de sus actos. Acá el Señor le va a regalar otra perspectiva y va a ser un cambio fundamental para él, porque lo va a entender, esto no depende de mí, esto yo lo obtengo, el perdón de Dios lo obtengo por la gracia de Él, porque es un don de Él, es algo que yo recibo sin merecerlo. No hay nada que yo pueda hacer en mi vida para alcanzar ese perdón. Dios me lo da porque me ama, porque es gratis, porque es gracia. Y todo lo que implica, a partir de ese momento, la acción del hombre, ¿no? Así que vamos a ver, fíjense que en Romanos también lo vamos a leer y lo vamos a profundizar este tema. El perdón de los pecados es algo que el hombre no ha merecido ni conseguido, sino únicamente se obtiene por la misericordia de Dios, que Él mismo la ha regalado. No hay nada que yo pueda hacer para conquistar la redención de Cristo en mi vida. Nada. ¿No? Como dice él, te entregaste por mí y al entregarte me salvaste. O sea, ¿y qué hice yo para merecer eso? Nada. Vivir, existir, que por el solo hecho de existir ya soy depositario de tu amor, de tu gracia, de tu don, ¿no? Fíjense cómo ha llegado Pablo a este convencimiento. Sin duda, a partir de la propia experiencia de saberse cambiado, transformado por el Señor, sin que Él hiciera demasiado para merecerlo. Lo leíamos así, tal cual, la semana pasada en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas. A causa de la gratuidad del perdón de Dios, el cumplimiento de la ley, aunque en sí mismo fuera una cosa buena, ha quedado sin fuerza salvadora. Lo leo literal porque es clarísimo. No significa que yo no tengo que cumplir la ley, que yo no tengo que obedecer los preceptos, pero mi obediencia a la ley, a los preceptos, no tiene per se una fuerza salvadora. Esa fuerza salvadora solo me viene de Dios, solo viene de Él. El creyente no puede pasar ningún recibo a Dios por sus buenas obras. Mirá, Señor, qué bien me porté, acá te traigo la documentación. Está firmada por escribano público, ¿no? Para que me creas. No. Antes de haber hecho la primera, Dios ya le ha regalado en Cristo todas las cosas.
Todas las cosas se nos dieron en Cristo. Así lo vive Pablo y así lo cuenta, especialmente en la carta a los Romanos, que es una belleza. El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a regalarnos también con Él todo lo demás? Eso es poder tener una clara conciencia de lo que significa haber sido redimidos por Cristo, ¿no? Haber sido alcanzados por la redención de Cristo, por el perdón de Él. En Timoteo, que si bien no es una carta escrita por su propia mano, ¿no? Dice, estoy agradecido al que me dio fuerzas, Cristo Jesús nuestro Señor, porque al ponerme en este ministerio me consideró digno de confianza. A mí que primero fui blasfemo, perseguidor e insolente, pero fui objeto de su misericordia porque en mi incredulidad actué sin saber. Pero ciertamente presten atención a lo que vamos a leer ahora. Fue mucho mayor la gracia de nuestro Señor. Siempre es mucho mayor la gracia del Señor que el pecado que nosotros podamos cometer. Fíjense, ¿no? ¿Qué entiende Pablo? Que llamada y misión o llamada para la misión son dos conceptos que Pablo encuentra definitivamente vinculados a la gracia. ¿Por qué? Porque él se pregunta, pero si yo perseguía, yo maltrataba, hasta fui cómplice de asesinatos, ¿cómo ahora soy convocado? La única respuesta es por la gracia y misericordia de Dios, porque por mis actos, por más que haga lo que yo haga, nadie podría sacarme de encima la mala acción, solo la redención en Cristo. ¿Eso es claro? Porque la semana pasada, en la manera que lo presenta en Gálatas, queda como un poco en la nebulosa, ¿no? Esto que nos quiere decir. Bien, muy bien. Fíjense, déjenme ver, ¿saben que me tapa? Bueno, esto lo vamos a pasar, algo simplemente, el cambio de mirada que tiene él en Damasco, me voy al segundo puntito, no vivía el evangelio de la gracia, sino la ley de la autojustificación, que le hace olvidar que un hombre agraciado por Dios, no por ser algo en sí mismo, sino porque Dios lo ama. O sea, él pasó en el camino de Damasco de un punto de vivir de una manera la ley y la relación con Dios a otro completamente opuesto y diferente, que va a ser la base de toda su teología y de esto que está compartiendo con nosotros. Bueno, déjenme un minutito que voy a cambiar, porque era simplemente un pequeño recuerdo de cómo cómo habíamos empezado a, de alguna manera, reflexionar sobre la gracia en Pablo, ¿no? Entonces ahora vamos a entrar a a ver, disculpen, acá, aquí. Disculpen, que les estoy compartiendo. Bien. ¿Ustedes lo ven bien así si yo lo dejo en pequeño? Porque le cuento, cuando lo agrando, la barra del Zoom, tengo que estar moviéndola porque no me deja leer lo que está en el slide, ¿no? Entonces, por eso, si ustedes lo ven bien así, así me quedo y no tengo que estar moviendo la barra del Zoom. Un minutito. Bien, vamos a continuar entonces con lo de Gálatas 2 que veíamos la semana pasada. Según San Pablo, la gracia de Dios se puede anular de otra manera. ¿Cómo? Viviendo como si la obra de Dios dependiera de nosotros
y fuera conseguida o se perdiera por nuestra actuación. La humanidad ya lo tiene todo conseguido en el corazón de Dios, nos dice el padre Bustos Sáiz en este artículo espectacular sobre Pablo y la experiencia de la gracia de Dios, ¿no? Esto es para ustedes, así que lo van a tener, está resumido el artículo en estos 2 PowerPoints, así que se los voy a pasar Dios mediante. Actuar como si nos faltara algo por conseguir es anular la gracia de Cristo. Fíjense, yo no anulo la gracia de Dios, nos decía en Gálatas, ¿y cómo la puedo anular yo? ¿Cómo anulo la gracia de Dios en mi vida? ¿Cómo anulamos la gracia de Dios en la vida de los demás? Cuando malinterpretamos y transmitimos erróneamente de qué se trata, ¿no? Viviendo como si la obra de Dios dependiera de mí. O sea, me pongo yo como la variable de la situación y no dejo al Señor en el centro, obrando tal cual es, que es Dios mismo, ¿no? Que se consiguiera o se perdiera por nuestra actuación, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Pablo jamás habría confesado antes ser débil o frágil. Este es el pecado que Jesús echa en cara a los fariseos, esa perversión fundamental por la que el hombre se hace salvador de sí mismo y creyendo que ha llegado al culmen de la perfección. Imagínense en la actualidad, con la atracción absoluta que hay al exitismo, en donde a lo mejor por una, por la gracia de Dios, ¿no? Por la gracia y los dones que Dios pone en una persona, esta persona va conquistando determinadas metas en su vida, determinados logros, que lo que le puede pasar es que lo obnubile y piense que él es el que produjo en sí mismo y lo llevó a vivir el culmen de la perfección. Imagínense cuando esa persona tan aferrada a la conquista pierde algo o algo le sale mal. Cae por tierra. Ahí entendemos muchos problemas actuales que podríamos decir que hasta son problemas de orden psicológico, ¿no? Tan abundante. La ansiedad, la frustración, la depresión por no poder, por no saber, por fallar, por no recibir reconocimiento. Fíjense la sanidad que tiene Dios al crearnos y a través de sus apóstoles y de estos seres que ha elegido dentro de la iglesia, regalarnos esta sabiduría ¿para qué? Para vivir de una manera más sana. Porque la gracia lo que hace es que me ayuda a reconocer las dos partes, todo lo bueno que tengo y a lo que puedo llegar, porque Dios está conmigo y me va a ayudar, y todo lo que no puedo, no sé, la debilidad, la vulnerabilidad, mi debilidad, mi incapacidad de poder hacerlo todo bien. Yo me equivoco. Nos equivocamos, somos débiles, somos imperfectos. Cuando tenemos esta vida en la gracia, vivimos esta imperfección como la vive San Pablo. Bendita sea esta imperfección, porque de la imperfección surge la obra para dar gloria a Dios, porque por mí esto no saldría nunca bien si no es la acción de Él en mí. ¿Eso es claro? Si fuera por mí, si yo tuviera que atribuirme el éxito de algo, cuando vivo a través y en conciencia de lo que es la gratuidad de Dios para conmigo, inmediatamente me doy cuenta, como dice el Evangelio, que lo único que soy es un instrumento inútil en las manos de Él. Soy su lapicito
donde él escribe y muchas veces en un renglón que también está torcido, ¿no? Como dice el dicho. Pero qué maravilla, porque también esto es gracia el poder darnos cuenta de esto. Viviríamos mucho más felices y mucho más, menos estresados. Estoy segura, ¿no? Es lo que este tema de la gracia nos llevaría a tener una experiencia espiritual sana, muy sana, mucho más sana que pensar que todo depende de nosotros y nada más que de nosotros. Según Pablo, quienes buscan conseguir a Dios con su actuación, esto es en Gálatas capítulo 5, se desgajan de la gracia, se separan de la gracia. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué razón la actuación del hombre? Pablo sabe que en su situación de hombre en Cristo está ya transformado por la gracia y que sus obras de hombre nuevo no brotan mandadas o forzadas desde afuera, es decir, por la ley, sino generadas desde adentro, desde su corazón renovado por la gracia de Dios. Ahí está el centro, amigos. Esta placa habría que ponerla en un lugar donde nos lo recuerde todos los días, que nuestra acción brota porque nuestra vida ya es en Cristo cuando reconozco la vida de la gracia. Y la vida en Cristo brota desde el centro mismo, el centro que es Él, perfuma nuestro pensamiento, perfuma nuestro deseo, perfuma nuestra creencia, nuestros actos, nuestras relaciones, todo lo que hacemos desde Él. En una palabra, no hago porque me dicen que tengo que, me brota porque lo tengo a Él dentro de mí. Fíjense, es poner el caballo delante del carro y no al revés. Y no al revés. Acá está el centro y la respuesta de lo que Gálatas la otra semana nos ha querido decir a través de cada palabra, ¿no? Claro, en una palabra, cuando vivimos en Cristo, que es el otro gran tema de Pablo, la vida en Cristo, la vida de la gracia desemboca en la vida en Cristo, somos transformados en Él. Somos transformados en Él. Las buenas obras del hombre no consiguen el perdón de Dios, sino que por el contrario, son expresión de que el hombre ha sido perdonado y transformado. En una palabra, es el Evangelio del capítulo 7 de Lucas, en donde la mujer obró con mucho amor porque sintió mucho perdón. La transformación la produjo Dios en el corazón de esa mujer que al sentirse profundamente perdonada, transforma su vida y obra expresando lo que hizo ese perdón en su corazón, esa transformación en su corazón. ¡Qué cosa más linda! Es lo que dice el padre Larrañaga: el amado ama, el perdonado perdona, el transformado también transforma todo aquello que se propone con la ayuda de Dios transformar y obrar en su entorno, en su medio, porque contagia, contagia. Yo les hago simplemente este ejercicio. Nosotros podemos, en una clase, hablar de quién es Cristo contando en tercera persona. Ya se lo habré mencionado 1000 veces esto, contando en tercera persona quién es el Señor de acuerdo a lo que hay escrito sobre Él, y diciendo las cosas que tenemos que hacer para mantenernos en su gracia. O sea, leyendo con numerito y artículo todo aquello que se nos da para que nos mantengamos en. Lo podemos transmitir de esa manera. Pero ¿qué tal si lo transmitimos con una experiencia personal, propia y desde el corazón, como perdonados y transformados ya en el amor? Yo creo que el que está del otro lado
lo va a recibir de una manera completamente distinta. Lo recibe como desafío, como posibilidad, como invitación, como ¿por qué a mí no? ¿No? Contagia esto que le pasó a don Pepe, ¿por qué no me pasa a mí? A ver, ¿por qué no me pasa a mí? Y si yo me daría cuenta también que soy perdonado y soy transformado, ¿cómo sería mi vida a partir de ahí? Es tan sencillo como eso. Pablo nos quiere llevar a esto. Es extraordinario, ¿no? La actuación del hombre no consigue la salvación de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para conseguir su salvación, sino que haber sido salvado por Dios es la causa de que yo pueda actuar bien. Y me doy cuenta de eso. Me salvaste, Señor. Soy un salvado, un redimido, y eso me compromete a vivir de una manera distinta, ¿no? Esto, eso significan las buenas obras del hombre nuevo, como dice el padre Augusto Sáez, que ha sido transformado. Esas son las obras buenas del hombre nuevo, nuevo en Cristo, ¿no? ¿Vamos bien con el tema? Ven que así lo entendemos un poquito mejor, que cuando lo leamos ya sabemos de qué nos está hablando Pablo. Cuando vayamos a los textos, ya sabemos cómo aborda Pablo este tema y lo que significa en él. Bueno, en Cristo, como les decía, el gran tema después de la gracia, que está unido, es la vida en Cristo. 81 veces aparece esta expresión en las cartas paulinas. 81 veces, ¿no? Y tiene su origen en la doctrina del bautismo, bautizarse en Cristo, sumergirse en Cristo, que va a ser tanto en Romanos como en Gálatas, como lo va a presentar el apóstol, ¿no? En Romanos también la vida en Cristo se da cuando tomo la vida de Cristo, ¿no? Acuérdense, eso es algo muy, muy extendido y desarrollado en el Evangelio según San Juan. Disculpen, en donde el Evangelio según San Juan, constantemente el evangelista nos va a estar recordando que todo esto se puso por escrito para que nosotros creamos y creyendo tengamos vida eterna. Este creer, Juánico, es vivir la vida de aquel que digo que le creo. Ahí está la vida de Cristo en mí, la vida en Cristo en mí. Yo cuando creo, de acuerdo a la postura semita del verbo creer, no es simplemente asociarme intelectualmente y decir, sí, Señor, yo creo en vos, sino vivo tu vida en mí. Y de esa manera estoy testimoniando mi fe, porque la vivo en ti. Por eso la famosa frase de que el cristiano no es alguien que cree en una persona, sino que es otro Cristo en este mundo, porque asume la vida en Cristo, la testimonia desde Él, ¿no? Es unión con Cristo, unión con Él, ¿no? Quien se bautiza queda unido a Él para siempre. No podemos sacar esa relación, esa unión que el Señor nos permite que entremos a ella, ¿no? La espiritualidad paulina, dice el padre Rivas, podría reducirse a esta fórmula: en Cristo. Toda la espiritualidad es en Cristo. Cristo es el lugar salvífico. Cristo es el lugar salvífico dentro del cual se encuentra siempre el cristiano. Él vive de la vida de Cristo, participa de su espíritu. Estar dentro de Cristo es lo que reconcilia al hombre con Dios, que tanto lo va a proponer San Pablo a través de sus escritos, ¿no? El que vive en Cristo es una nueva criatura. Lo leíamos ya en la carta a los Corintios, ¿no? En Gálatas nos va a recordar, ya no importa estar o no circuncidado, sino ser la nueva creación. Soy la nueva creación en Cristo,
¿no? Acuérdense que la parte de la carta a los Gálatas, San Pablo nos recuerda, les recuerda a ellos el problema de caer en aquellos que eran judaizantes, que los querían volver a llevar a la circuncisión como signo de pertenencia al pueblo de Dios, ¿no? Siendo que se superó eso. No se trata de algo que se añade o se mejora en el hombre. La introducción del hombre en Cristo anula lo anterior y comienza algo totalmente nuevo. Anula lo anterior y comienza algo nuevo. Es tan así que el Señor lo va a decir de una manera clarísima en los evangelios: a vino nuevo, odre nuevo. Yo no puedo meter el vino nuevo en una odre vieja. Anula lo anterior para poder realmente conservar el sabor y el efecto en la vida del hombre. Ahora vamos a Gálatas, donde nos piden la vida, vamos a ver al final. La vida en Cristo está opuesta a la vida en Adán. Lo veíamos en Corintios, ¿no? La vida en Cristo comparte la vida de Cristo, eso lo vamos a ver en Romanos, también la resurrección. Si Cristo ha resucitado, nosotros también resucitaremos, va a decir en la carta a los Romanos. Estar en Cristo es compartir su filiación como hijos de Dios. Vayamos un minutito para que nos quede, ya que estábamos en Gálatas. Abrimos la carta a los Gálatas. Gálatas acá. Gálatas capítulo 3. Que habíamos leído sobre el tema de Abraham, ¿se acuerdan? Y habíamos, me acuerdo que terminado ahí, del 23, 26, 28. Por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios. Los que se han bautizado consagrándose a Cristo se han revestido de Cristo. Ya no se distingue judío, griego, esclavo, libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son descendencia de Abraham, herederos de la promesa de Dios, ¿no? Yo te bendeciré en ti a todas las generaciones, le dice Dios a Abraham. Bendeciré en ti a todas las generaciones. También lo vuelve a poner en el capítulo 4 de Gálatas, ya que estamos, versículos 6 y 7. Y como son hijos, Dios infundió en sus corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. De modo que no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero por voluntad de Dios. Yo me siento hijo, me siento como el hijo pródigo que era simplemente un asalariado. Yo ya no merezco ser llamado tu hijo, le dice el joven que se levantó con hambre. Trátame como a uno de tus empleados, ¿no? Y fíjense cómo el Señor nos vuelve a pedir que nos atrevamos a ser hijos, ¿no? Que no dejemos de ser quienes somos. Si vamos un minutito al capítulo 6 de Gálatas, en el versículo 15, estar o no estar circuncidado no tiene ninguna importancia. Lo que importa es ser una nueva criatura. Paz y misericordia para todos los que siguen esta norma y para el Israel de Dios. En adelante, no quiero que nadie me cause más dificultad. Ya llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes. Amén. Lindo, lindo, lindo cómo termina. Son 6 capítulos nada más. Esto ya es, bueno, acá tenemos algo más, el con, que eso tiene mucho más que ver con, con lo que vamos a encontrarnos en Romanos, también un poquito en Gálatas,
pero el sin, S-I-N, es con en griego. En Cristo es expresado, en Cristo, la expresión en Cristo es expresado por el con, delante de las acciones más relevantes, ¿no? Obviamente que esto se nota cuando uno lo lee en griego, el texto, ¿no? Pero en Romanos, con crucificado, con sepultado, con padecer, con glorificar. ¿M? De esta manera el creyente se sumerge en Cristo para formar una sola realidad con él, a la que Pablo llama el cuerpo de Cristo. Y acá Pablo va inmediatamente a, en ese sin, a entender, fíjense que vivir toda esta realidad nos hace entender de qué se trata la iglesia. Que la iglesia somos un grupo de gente completamente rescatados por Cristo, redimidos por Cristo, que vivimos en Cristo nuestra novedad, nuestra condición de hombres nuevos y nuestra condición de hijos, ¿no? Qué importante, porque en la medida en que vivamos esto, se lleva adelante eso de que el Papa escribía en Fratelli Tutti, ¿no? Esta cosa de que todos hijos, todos hermanos y todos llamados, como dice Hechos de los Apóstoles, a una vida en comunión, en comunidad, ¿no? En algo que hacemos juntos, una vida sinodal, fíjense, sinodal, ahí está, el camino caminamos juntos, todos juntos, ¿no? Con Él y entre nosotros. Entonces, fíjense que es desde los albores de la iglesia a donde se está queriendo volver para rescatar la verdadera esencia de lo que somos. Porque hay veces que nos separamos de la esencia de lo que somos y volvemos a pensar de que todo depende de nosotros, olvidándonos de el efecto de Dios en nuestra vida hace que hagamos, seamos y vivamos de una manera completamente distinta, nueva y buena en Él, ¿no? El creyente se sumerge en Cristo para formar una sola realidad con Él, a la que Pablo llama el cuerpo de Cristo, y toda su existencia queda envuelta en la de Cristo. El cuerpo de Cristo es cuerpo de Cristo siempre y cuando su existencia esté envuelta en Él. No es una definición conceptual, es algo realmente esencial. Somos cuerpo de Cristo si estamos envueltos en la vida de Él, si es cristocéntrica la relación de unos con otros. ¿Mm? En la nueva condición, el hombre está en Cristo, posee la fuerza del Espíritu que lo lleva a actuar de una manera santa, como es la voluntad de Dios, va a decir en el capítulo 5, podemos leerlo tranquilamente, capítulo 5, versículo 22. Por el contrario, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio. Frente a estas cosas no hay ley que valga, porque los que son de Cristo han crucificado el instinto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, sigamos al Espíritu, no seamos vanidosos, provocadores y envidiosos. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que la vida en Cristo tiene estos frutos, los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio, ¿no? Los famosos frutos en el Espíritu Santo, porque vivir en Él es vivir en el Espíritu, a través de la fuerza del Espíritu que provoca en nosotros una manera santa de vivir. ¿Cómo sabemos si estamos viviendo de una manera santa? Por los frutos los conoceréis, dice el Señor en el Evangelio. Pasemos por este capítulo 5 de Gálatas, versículo 22, repasemos y en oración preguntémonos, ¿yo vivo? O sea, realmente el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la modestia, el dominio propio son signos en mi vida en donde los demás puedan ver que mi vida es en Cristo. Porque bueno, si es que no, o si es que no algo, justamente Él constantemente nos da la gracia para que lo podamos transformar y empezar de nuevo. Es algo maravilloso este Señor.
Así que bueno, hermanos queridos míos, tenemos trabajo en la semana, les digo. ¿Eh? Este, eh, tenemos bastante yo les voy a mandar el anterior, que no sé si se los mandé, no importa, se los vuelvo a enviar con muchísimo gusto. Para que ya lo tengan, que es la vida de la gracia. El de las cartas ya se lo había mandado. Creo que me falta mandarle el segundo de las cartas, que era el de Gálatas, que ya es otro PowerPoint. Pero ahí les estaré enviando todo el material nuevo, que si a alguno le puede servir, lo puede utilizar a su gusto. Así que bueno, yo voy a tener que salir un cachito antes hoy, pero cuéntenme un poco algún comentario, ¿cómo se llama? Alguna reflexión o algo que quieran compartir de acuerdo a lo que estuvimos viendo. Mudos, mudos, mudos. El que está escuchando, nadie pregunta, están todos mudos. Eh, Hola, ¿cómo estás? Hola, Eleazar, buen día. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Una pregunta de San Pablo que decía, o sea, lo que tú pusiste ahí. Nosotros somos parte del cuerpo místico de Cristo, donde Ujú, Cristo es la cabeza. ujú. Eh, y yo tengo entendido que ahí estamos tanto los pecadores, todos, todos, ¿no? Todos. Sí. Y sí, pero vi como que entendí que si yo no actúo como Cristo, ¿no estaría formando parte del cuerpo de él? ¿O No, sí? no, 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 no dije eso. Lo que dije es que el cuerpo de Cristo es mucho más que un concepto, ¿viste? Que nosotros definimos cuando damos una charla. Bueno, la iglesia, cuerpo de Cristo. Es cuerpo de Cristo cuando el Señor realmente está ahí, cuando es ese cuerpo de Cristo en Cristo, cuando es cristocéntrico, cuando tengo conciencia y cada miembro tiene conciencia de que es en Cristo un solo cuerpo. ¿No? En Cristo, un solo cuerpo. Porque la vida en Cristo es una vida llamada a ser transformada constantemente, convertida constantemente. Vos me decías, en el cuerpo de Cristo estamos todos, también los pecadores. Es que yo soy la pecadora número uno. Yo soy la primera que aparezco en la lista de pecadores, porque está armado el cuerpo de Cristo con los pecadores, redimidos en Él, transformados en Él, con la fuerza en Él de hacer la diferencia, porque solos sería imposible. Ahí está el rescate de la ley, porque ¿dónde estaba la ilusión del hombre? Que cumpliendo la letra llegaban al cielo. Y el Señor dice, por más que cumplan la letra todos los años de su vida, todos los días de su vida, que va a ser imposible porque son absolutamente vulnerables, débiles y pecadores, empecemos por ahí, pero por más que lo hicieran al pie de la letra, nadie conseguiría para sí mismo su propia salvación, porque la salvación viene de Dios. Esa conciencia es lo que hace realmente al cuerpo de Cristo vivo, al cuerpo de Cristo vivo, porque es el sarmiento y el tronco. Si me separo, chao. Si me separo no es que me seco por una maldición de Dios, me seco porque no tengo esa nutrición, esa fundamentación en la cual yo puedo seguir intentándolo para seguir y alcanzar la vida plena y eterna que el Señor me trajo para que viva. Sea, o sea, yo me separo de Cristo, pero sigo formando parte del cuerpo de Cristo, pero sería como que, como una zona, como el cáncer, que no es parte mío, pero sigo en el cuerpo. Claro, lo que pasa es que el Señor ya tiene, ya sabe, Eleazar, que vivimos unidos y separados, vivimos intentándolo, que queremos hacer, porque él mismo le pasa. Hasta Pablo mismo dice, hago todo el mal que no quiero y no hago el bien que deseo, ¿no? Entonces, él mismo se sabe a sí mismo y lo que pone en palabras es para que yo me dé cuenta que a mí me pasa lo mismo, pero sin embargo agarrados a Cristo,
eso es convertido constantemente. Porque Cristo nos tiene a todos, pero el tema es que yo me tengo que dar cuenta que estoy en Él. ¿Es claro esto? Ujú. El problema está de mi lado en ese sentido. No está en mi lado conseguir la salvación, porque la salvación me la dio Él. Lo que pasa que querer y creer que yo soy el que me tengo que conseguir mi propia salvación es justamente de una autosuficiencia de Superman, que todo lo hago yo, todo lo consigo yo, todo lo puedo yo, y no puedo nada, nada, si no es en él, ¿no? Ahí es ahí donde me cambia la perspectiva de cómo moverme en Ok. este misterio. Gracias, Pati. No, de nada, Eleazar, de nada. Buenos días, Buen día. soy Felicia Barrosi. ¿Qué tal, Felicia? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, sí, eso es más o menos lo que yo interpreté, que dice, porque justamente porque soy salvada en Cristo, es que yo actúo en Él, o sea, acorde a Él. No lo contrario, no lo contrario. No es que lo que yo haga y porque lo que yo haga soy salvada. No, es lo anterior, o sea, es lo contrario. Si soy salvada por Él, entonces es que yo actúo conforme a Él. Absolutamente así. Es Muchas gracias de por su nada, un clase. placer, Felicia, un placer, un placer. Es poner el caballo delante del carro y no al revés. Nos han Exacto. acostumbrado tanto que la gracia la tenemos que conquistar, que la gracia la tenemos que obtener, que tenemos que tratar de hacer algo para estar, no es darme cuenta que ya estoy con ella y en ella y obrar en consecuencia, porque me es dada, no depende de mí. Nadie es merecedora de la gracia de Dios. Dios se la da a todos por pura gratuidad y amor. Y ahí me cambia todo el cuento. ¿Qué quieren que les diga? Ahí nos cambia todo. Amén. Amén. Bueno, seguimos entonces la semana que viene con este tema que está buenísimo. Es muy linda, estas dos cartas son espectaculares, espectaculares, realmente. Bueno, les dejo un beso muy grande a todos y a cada uno, que tengan una muy buena última, casi, casi anteúltima semana pascual y que no se cansen de tener la experiencia de este Dios que está vivo y nos quiere más vivos que nunca, ¿ok? Amén, amén. Bueno, Gracias, Patri. gracias, Bendiciones Doris. para todos. Chau, chau, hasta luego. Pásenla muy Nos lindo vemos. todos.